Hace unas semanas empezamos un ciclo sobre la importancia para Europa del desenlace de la guerra de Ucrania. Desde un análisis de fondo de que cuando había atacado cruelmente Putin Ucrania, la razón, la causa fundamental era que nos ven débiles, que nos ven en decadencia. Se atrevía a hacer lo que no se hubiese atrevido a hacer unos años. Yo no me podía imaginar, yo creo que nadie nos podíamos imaginar, que semanas después la primera guerra, la de Ucrania, tuviese una continuación en otra guerra, que es la guerra en Tierra Santa, ¿no? Entre el terrorismo y la guerra es lo que desencadenó en su momento Hamás. Entonces nos parecía indispensable alterar el ciclo. El ciclo no podía ser solo un ciclo sobre el desenlace de la guerra de Ucrania. Había otra guerra que va a tener muchas más repercusiones para Europa Occidental porque va a fragmentar más las sociedades occidentales, las va a dividir más allá de lo que significa el propio desenlace de la guerra. Entonces hoy Luis Ventoso, que está aquí a mi izquierda, va a moderar el acto, va a dirigir el acto. Simplemente diré que Luis Ventoso, que escribe en El Debate, en mi opinión, se lo he dicho a él y por eso lo digo en público, es el mejor diagnosticador de la crisis de Occidente y de Europa y de España. Y por eso es un honor para nosotros que Luis Ventoso dirija el debate que a continuación tendrá lugar. Y se me oye más o menos, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias, Jaime, por la hipérbole. Buenas tardes a todos. Gracias por venir en este Día de Perros. Yo salí hoy justo donde cogí el metro para ir al periódico, se cayó un árbol a las pocas horas, por desgracia, matando allá a una chica, una auténtica lástima. Bueno, me toca introducir un poquito el acto y moderarlo. Los periodistas ya saben ustedes que podemos hablar muy bien de todo, pero nunca más de 2 minutos, entonces, pues si no ya derrapamos. El tema que vamos a abordar es el enunciado de la jornada: ¿qué está pasando Europa ante el desorden mundial? Así se titula. La verdad es que la pregunta es muy difícil, es casi más difícil que decir cuándo volverá a Primera División mi equipo, el Deportivo La Coruña, pero vamos a intentarlo. Hace 34 años, ahora en noviembre, caía el muro de Berlín. Entonces, el profesor aquel, Fukuyama, escribió el libro a los 3 años diciendo que era el fin de la historia, que la democracia parlamentaria había ganado la Guerra Fría y que ya no había nada más que contar. Bueno, Fukuyama se habrá tirado los pelos por hacer aquel pronóstico. De hecho, ya le quedan pocos porque la historia ha seguido evolucionando y, de hecho, hay mucha gente que piensa que estamos ya en la Segunda Guerra Fría, una Segunda Guerra Fría que en este caso sería Estados Unidos contra China, con China pues aliada con Rusia e Irán. Europa, como siempre, desde el final de la Segunda Guerra Mundial estaría un poco de espectadora, en principio acogida bajo el paraguas de Estados Unidos. En esta Segunda Guerra Fría, que recemos para que no acabe en una guerra caliente, muestra que los contrapesos han cambiado ya, ¿no? Occidente parece el tren que baja y Asia parece el tren que sube. Por su parte, la democracia liberal parece haber pedido capacidad de persuasión. No es un modelo que guste tanto y empieza a tener eco en gran parte del mundo el modelo nacionalista del caudillo autoritario, que es con el que se compite ahora. A nosotros nos ha tocado ser europeos en un momento en que filamos el declinar de Europa y también el de Estados Unidos. Algunos estudios han calculado que en el año 1750 China e India producían 3/4 de las manufacturas mundiales. Pero tras la revolución industrial la cosa cambió y al comienzo de la Primera Guerra Mundial China e India ya solo aportaban el 7,5%. Es decir, Europa había ganado la partida. La pequeña y pobre Europa hizo algo portentoso. Mientras China se ensimismaba en sí misma, nosotros nos comimos el mundo con las herramientas de la seguridad jurídica, la ciencia, el comercio, y yo añadiría también el aliento evangelizador cristiano, ¿no? Que fue uno de los alicientes de salir a conquistar el mundo. Hoy todo ha virado y los chinos están de vuelta. China en 1978 solo suponía el 1% del comercio mundial, pero en el 2013 ya era la primera potencia comercial del mundo. Además, tuvieron la enorme astucia de robar nuestros secretos industriales con el caballo de Troya de invertirnos a producir, a invertir allí. De todas formas, yo creo que no es oro todo lo que reluce con China, que tiene una crisis inmobiliaria severa, que ahora mismo tiene la economía un poco estancada
y que además con el nuevo líder, que es más marxista de sus predecesores, han cometido dos errores. Una, que ha abandonado la cautela china y ha dicho abiertamente que quiere ser el número uno del mundo, que son muy poco chinos. Y segundo, que ha coartado a los capitanes de la industria allí, y yo creo que si se corta la libertad de empresa, pues al final los países lo acaban pagando. En el otro lado del cuadrilátero, pues tendríamos a Estados Unidos, que es la primera potencia militar aún de largo, dueño de las 10 mayores empresas del mundo, que es una barbaridad, entre ellas las 5 gigantes de la tecnología que gobiernan nuestras vidas, en realidad. Pero Estados Unidos, por primera vez, está gastando más en pagar deuda que en gasto militar. Eso es muy revelador y muy significativo. En pleno empleo, además, su déficit es del 8,5%. Es una burrada. Esto nunca había pasado, que con pleno empleo tengan este volumen de déficit público. Sus problemas son también muy claros. El año que viene Estados Unidos puede meterse en recesión, Europa también. Las elecciones del 24 van a ser complicadísimas y pueden acabar incluso en un conflicto constitucional por la división partisana que hay en el país. Y un problema de desigualdad social y una crisis de opiáceos que no es ninguna broma y ya está llegando también el fentanilo a España. Y el cuarto problema es la propia Guerra Fría. Ahora mismo están disputando 2 proxy wars, una en Israel y otra en Ucrania, y si China le diese por abrir un frente en Taiwán, habría que ver cómo se apaña a Estados Unidos para mantener 3 guerras al mismo tiempo, aunque sea desde atrás. En cuanto a Europa, pues le ocurre como a Estados Unidos, ¿no? Que aquí ha habido una enorme crisis de deuda que hemos querido arreglar generando más deuda, y eso tiene mal recorrido al final, ¿no? El ascensor meritocrático también está un poco trabado y la economía digital ha resultado muy poco distributiva, que era un grupo arriba de gente que gana muchísimo dinero, unos plutócratas que nunca se habían visto, pero no acaba de repartir bien, ¿no? En Europa seguimos pensando que qué maravilla Jabugo y las flores de la Provenza, pero en el mundo digital, que es el mundo real, nos estamos quedando totalmente estancados y la verdad es que no rascamos pelota, dicho rápido y mal. Otro problema que tenemos es que la clase media occidental se ha estancado en sus ingresos terriblemente. Desde 1970 en Asia han quintuplicado el PIB per cápita e incluso África, que pensamos que va de pena, lo ha doblado desde el año 70. Pero nosotros en moneda real estamos muy estancados y muchos occidentales empiezan a ver que sus hijos van a vivir peor que ellos, lo cual es tremendo. Yo creo que este problema económico no bien reconocido está en la base del auge de los populismos de toda índole, ¿no? La búsqueda de actuaciones milagreras cuando ves que la economía no te funciona. Además, es un tema que Jaime siempre señala, yo concuerdo, casi toda Europa ha perdido su médula espiritual, el cristianismo. Se han buscado unos placebos, cambio climático, la identidad de género, como unas pseudo-religiones laicas, que yo creo que eso a medio plazo no va a servir para fundamentar una civilización alternativa a la que hemos tenido durante siglos, yo creo que con éxito. Por último, no podemos soslayar que estamos inmersos, un tema del que los políticos españoles increíblemente jamás hablan, estamos inmersos en la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial, eso va a voltear el mercado de trabajo terriblemente e incluso va a haber otra revolución que es la de la edición genética. Por primera vez la lotería de la cuna puede quedar en unos años arrumbada y que una persona rica tenga hijos más guapos, más altos y más listos que los pobres, lo cual es tremendo. Entonces, ¿cómo está el mundo? Pues hecho un carajal y para eso están aquí nuestros expertos y empezaríamos. El primero que va a intervenir es Pedro Méndez de Vigo, general de brigada, miembro del Consejo Asesor de Llorente y Cuenca, diplomado en el Estado Mayor de España, bueno, tiene una carrera increíble y nos va a hablar sobre Estados Unidos en retirada, en principio. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Y naturalmente mis primeras palabras de agradecimiento al Real Instituto de Estudios Europeos por organizar esta jornada y a los asistentes, incluida Marta Arnús, que se nos incorpora ahora mismo, por tener la amabilidad de venir en esta desapacible tarde. Y bueno, Luis Ventoso nos ha apabullado un poco con cifras, yo voy a dar solamente 2, porque él ha empezado hablando en la primera persona del plural, nosotros, y bueno, cuando alguien empieza en nosotros nos pregunta, ¿pero quiénes somos nosotros, no? Y yo creo que él, con acierto, igual que haría yo, nosotros, en España, en una perspectiva internacional, nos situamos en lo que llamamos el bloque occidental. Occidente es, bueno, pues Estados, Norteamérica, esencialmente, Europa, Australia, Nueva Zelanda y Japón, ¿no? Eso es lo que llamamos el bloque occidental. Representa hoy en día el 60% del PIB mundial.
pero únicamente el 15% de su población. Por tanto, la primera consecuencia es que somos los ricos del mundo, los afortunados, o los más favorecidos, o los que mejor hemos gestionado hasta ahora los asuntos públicos. Pero hay que decir también, que como ya apuntaba el moderador, que estas dos cifras, tanto el de la riqueza como el demográfico, están en declive. Es decir, comparativamente, cada vez somos menos ricos, aunque somos comparativamente mucho más ricos que el resto, y también cada vez comparativamente respecto a la población mundial, cada vez somos menos. Por lo tanto, son dos síntomas que nos deberían de alertar. Y la verdad es que durante todo el siglo XX, bueno, durante los últimos 500 años, Occidente ha dirigido, que llamamos Occidente, ha dirigido el mundo. Y desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945, Estados Unidos ha liderado este bloque de países gracias a su primacía económica, cultural, tecnológica, industrial y, naturalmente, militar. Sin embargo, desde el final del siglo XX, Estados Unidos muestra, en mi opinión, una fatiga estratégica que le está llevando a replegarse internacionalmente. Y eso yo creo que es cuando en el título de la jornada decía ¿qué es lo que pasa en el mundo? Yo creo que uno de los motivos del desorden es el repliegue de Estados Unidos. Estados Unidos, tras el derrumbe de la Unión Soviética, se convirtió en un poder hegemónico y pasó de un mundo bipolar, Unión Soviética, Estados Unidos, a un mundo unipolar, ¿no? Y seguramente fue durante la segunda administración Clinton, el periodo entre 1996 y 2000, el que llevó a Estados Unidos a las mayores cotas de intervencionismo internacional. En esa época se suscribieron los acuerdos de Oslo, que ahora vuelven a resurgir para tratar de poner fin al conflicto palestino-israelí. Estados Unidos intervino en Bosnia, intervino unilateralmente en Haití, intervino en Somalia, intervino durante la crisis de Kosovo bombardeando Serbia sin mandato de Naciones Unidas, en un montón de lugares diferentes, distantes, donde los intereses norteamericanos no estaban del todo claros y en muchas ocasiones a espaldas de su propia opinión pública, que le costaba colocar en el mapa algunos de estos lugares, ¿no? Esto comenzó a producir lo que yo denomino fatiga estratégica. Cuando al final del mandato de Clinton, Bush Jr. gana las elecciones en unas disputadas votos en el estado de Florida, él llega a la Casa Blanca con un programa claramente aislacionista, donde la primacía eran los problemas económicos. Bush estaba muy alejado de las cuestiones internacionales, a pesar de que familiarmente, hay que recordar que Bush era nieto de dos senadores americanos, por los dos lados, y su padre había sido nada menos que presidente, vicepresidente, director de la CIA y además había sido embajador en Pekín. A pesar de ello, Bush Jr. nunca había salido de Estados Unidos, salvo a México. Por tanto, los temas internacionales le pillaban un tanto lejos. Sin embargo, esas paradojas que tiene la historia, el 11 de septiembre los atentados sobre las Torres Gemelas y sobre el Pentágono cambiaron naturalmente el escenario internacional. Y a Bush no le quedó más remedio que salir fuera a enfrentarse a esos desafíos tremendos que habían golpeado su país. Y se inició la guerra primero de Afganistán y posteriormente la guerra de Irak. Y estas guerras, que han sido muy largas y muy costosas, tanto en términos humanos como de recursos materiales, han minado, sin duda, el prestigio y la credibilidad de los Estados Unidos, porque aunque militarmente pudieran considerarse, por lo menos parcialmente, éxitos, la verdad es que en el siglo XX el paradigma de las operaciones militares no es la victoria, sino es el éxito. Y para la opinión pública, la percepción es que tanto Irak como Afganistán se han cerrado con dos estrepitosos fracasos. Cuando al final del mandato de Bush, que ya ordena el repliegue de las fuerzas desplegadas en Irak, llega la presidencia Obama.
Obama, en su retórica brillante, él no habla de un repliegue, que ya se está produciendo, pero habla de desplazar el centro de gravedad hacia la zona de Asia-Pacífico. Pero la realidad es que el repliegue a partir de entonces es incesante. Se producen en el año 2011 lo que se vinieron a llamar las primaveras árabes, que pillaron a Estados Unidos descolocado, sin saber bien qué es lo que había que hacer ni a quién había que apoyar. En ese sentido, fue paradigmático que cuando la crisis de Libia, cuando estuvo a punto de cometerse un genocidio en la zona de Bengasi, tuvieron que ser franceses y británicos los que pararan a las tropas de Gaddafi, y muy a regañadientes, finalmente Estados Unidos se sumara en esa frase que dijo Obama, leading from behind, como si se pudiera liderar desde atrás. Posteriormente, también como consecuencia de las primaveras árabes, en la guerra civil en Siria, amenazó al presidente Assad en que intervendría si se utilizaban armas químicas contra la población. Se utilizaron armas químicas y no intervino. Después de ello, después del mandato, de los 2 mandatos del presidente Obama, llegó a la Casa Blanca Trump. Trump no engañó a nadie desde el principio, porque el propio lema de campaña, America First, lo decía bien claro. Aquí lo importante son los intereses americanos, y no estaba dispuesto la nueva administración en embarcarse en nuevas aventuras si no tenía muy claros los intereses y los dividendos a obtener en ello. Y desde un primer momento, naturalmente, que ya Obama había anunciado la retirada de Afganistán, Trump se puso manos a la obra y empezó a negociar con el gobierno talibán en el exilio para conseguir esa retirada también de Afganistán. Retirada que se produjo en la siguiente presidencia, en la de Biden, en la actual, donde esa retirada apresurada y vergonzosa, pues en ella el bloque occidental, no solo Estados Unidos, alcanzamos la mayor cota de descrédito de las últimas décadas. Por tanto, yo creo que es evidente que en estos últimos 20 años hay un repliegue constante de Estados Unidos cerrándose sobre sí misma. No hay más que seguir el despliegue de las fuerzas militares y de las inversiones para darse cuenta de que esto es una realidad. Y la verdad es que, en mi opinión, no se le puede exigir a ningún país que sea un gendarme mundial, que tenga vocación de policía y de meterse en todos los problemas que suceden en cualquier lugar del mundo. Porque yo creo que el salir fuera y los repliegues responde muchas veces a ciclos históricos. Pero sí es verdad que Estados Unidos en este periodo de tiempo ha cometido 2 importantes errores. Un error estratégico y otro geopolítico. El error estratégico ha consistido en que todos los grandes estrategas americanos, Brzezinski en el lado demócrata o Kissinger con los republicanos, siempre aconsejaron a Estados Unidos que evitara a toda costa una alianza o un estrechamiento de las relaciones entre Rusia y China. Rusia y China han sido enemigos seculares. Comparten más de 4.000 kilómetros de frontera común, frontera terrestre común, y han tenido muchísimas controversias y litigios territoriales entre ellos. Por tanto, era bastante sencillo mantener vivos los desacuerdos. Sin embargo, esto fue desatendido por varias administraciones americanas, y ello produjo que a partir de finales de los años 90, primero fue Primakov y enseguida Putin, urdieran unas complicidades entre Moscú y Pekín para ir cerrando todos esos contenciosos que quedaron prácticamente resueltos a comienzos del año 2000, año 2005, 2006 prácticamente. Pues bien, esto naturalmente hace que hoy en día tanto China como Rusia, especialmente Rusia, presuman de que tienen una alianza estratégica. Y esto sin duda no es nada bueno para Estados Unidos ni para el llamado bloque occidental. El error geopolítico que ha cometido, y eso el moderador también ha hecho mención a ello al principio, es que al final del siglo XX se daba por sentado que el único modelo político realmente útil, eficaz de cara a los ciudadanos y que tenía futuro era el modelo democrático, el modelo liberal, democracias liberales. Y sin embargo, 20 años después, la situación hoy es radicalmente
distinta. Ahora hay modelos alternativos. Hay modelos alternativos en el mundo, modelos autoritarios, que además creen que las cosas son capaces de hacerlas mejor y que en caso de crisis gestionan mejor esas crisis. Un ejemplo lo tuvimos durante la pandemia, donde pues, China presumía de que había gestionado de aquella manera, pero mejor, la crisis que en el resto del mundo. El caso es que hoy hay alternativas a ese modelo democrático, no solo por estos sistemas autoritarios en el resto del mundo, sino además dentro de los mismos sistemas democráticos hay determinada oposición al propio modelo, como podemos apreciar fácilmente. Total, llegamos a noviembre del 2023 y tenemos una guerra abierta en Europa, en Ucrania, en el este de Europa, y se ha recrudecido el conflicto palestino-israelí que amenaza con extenderse, sobre todo si Irán entrara en el conflicto. Además, los mares del sur de China y el estrecho de Taiwán constituyen un elemento de una enorme tensión geopolítica, al margen de otros muchos conflictos que hay en el Sahel, en el Cáucaso, en el Alto Karabaj o en la frontera entre India y Pakistán. La pregunta es, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Es Estados Unidos capaz de volver a liderar el bloque occidental? Yo la verdad es que soy pesimista. Esto primero porque además estamos en un año electoral y además yo creo que las tendencias de repliegue es difícil revertirla. Y además creo que ahora mismo en Estados Unidos se da un problema grave, y es que se ha convertido en una sociedad fragmentada, enormemente polarizada. Y aunque sigue siendo la primera potencia mundial y aunque militarmente podría intervenir y de alguna forma paliar o mitigar el desorden que vemos alrededor, yo creo que la sociedad estadounidense no está en condiciones de impulsar nuevas intervenciones militares que no sean las de propia supervivencia o donde los intereses norteamericanos estén muy claramente en juego. Ese fraccionamiento de la sociedad, esa polarización, no pasa solo en Estados Unidos. Pasa en muchísimos sitios bien cercanos. En España, sin ir más lejos, la sociedad se está polarizando cada vez más. Otro ejemplo claro es el de Israel. En Israel la sociedad está fragmentada y hay una enorme polarización. Cuando, después de los atentados del 7 de octubre, una de las grandes preguntas que hacían todos los centros de pensamiento es ¿cómo es posible que los servicios de inteligencia israelíes, que pasan por ser los mejores del mundo, no hayan sido capaces de prevenir, de detectar este terrible ataque? Pues nos falta perspectiva histórica para ver cuál ha sido el motivo. Pero a lo mejor, tal vez el que la sociedad esté tan fragmentada y polarizada hace que las instituciones que deben de dar permanencia y que deben de dar estabilidad a las naciones, ya sean las Fuerzas Armadas, ya sean las fuerzas de seguridad o los servicios de inteligencia, no se dediquen plenamente a cumplir sus cometidos, sino estén pendientes de otros extremos. Por tanto, termino ya. En los próximos meses o años, lo que es previsible es que continúe incrementándose la tensión geopolítica y veremos acontecimientos que pondrán en cuestión el llamado orden internacional, que ya podemos definir como, decía la jornada, un poco el desorden internacional en el que nos encontramos. Muchas gracias por su atención. Vamos a disfrutar ahora de la intervención de Florentino Portero, un auténtico sabio de las relaciones internacionales y que además escribe en el periódico de moda, en El Debate, que también no es un valor pequeño. Florentino nos va a hablar de Europa ante una nueva época. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias al Real Instituto de Estudios Europeos por su más que amable invitación. Encantado de estar de nuevo en esta casa en la que yo crecí como estudiante. Me han encargado dos objetivos. Uno, hablar de Europa, y el otro, enviar un mensaje optimista. No sé cuál es más complicado, pero voy a poner toda mi voluntad para ser capaz de hablar de Europa y además de que tenemos un futuro potencialmente optimista delante de nosotros. Soy historiador y los historiadores siempre empezamos hablando del marco de referencia.
no podemos entrar en materia si no dedicamos un tiempo al entorno. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto que denominamos Europa? Hablamos de un continente que no existe. En realidad, en el argot de nuestros días, Europa quiere decir la fase actual del proceso de integración continental. Ya sabemos que no todos los Estados europeos forman parte de ello, pero coloquialmente Europa en realidad quiere decir lo que ahora es Unión Europea, que dentro de unos años puede llamarse de otra manera y que tiempo A tuvo otras denominaciones, porque es un proceso sencillamente en marcha. Y dentro de ese proceso estamos en una fase crítica enormemente importante que tiene un punto de partida, es el Tratado de Maastricht. Tratado de Maastricht que se da además en un momento también crítico, derribo del muro de Berlín, descomposición de la Unión Soviética, hay que dar el salto. Hablamos de que con Maastricht empieza la Europa política. Esto evidentemente también es metafórico, todo lo que tiene que ver con un tratado es político. Y en realidad casi todo lo que hacemos seres humanos es político. En realidad lo que quiere decir es que por primera vez las instituciones van a tocar elementos o competencias de soberanía. Son palabras mayores. No quiere decir que los estados renuncien, sino que permiten el ejercicio de la soberanía a las instituciones. Lo pueden recuperar cuando quieren. Hemos visto cómo un país de la Unión se ha ido. Nosotros, hipotéticamente, podríamos comunicar que nos vamos y que volvemos a la peseta. No sería la cosa más sensata del mundo, pero la soberanía está donde históricamente ha estado, que es en los estados. Lo que conviene ahora tener muy presente, porque está marcando nuestra vida, es que ese gran salto adelante se da, por una parte, con voluntad, porque veníamos trabajando en el objetivo de una moneda única, política monetaria y económica, que da paso a una política fiscal que tiende a ser única. Y eso, digamos, pone patas arriba todas las políticas económicas y lleva realmente a un salto gigantesco hacia adelante. Eso era un acto de voluntad. Estábamos en eso, porque era el desarrollo natural del mercado común. Pero ocurrió algo que no estaba en la agenda y que de hecho muchos europeos rechazaban e hicieron lo posible para que no ocurriera: el derribo del muro de Berlín, con la consiguiente unificación de Alemania. El Reino Unido y Francia hicieron todo lo que estaba en su mano para impedir la unificación alemana. No lo consiguieron. Pero el hecho es que no solamente surge una nueva Alemania que incorpora los 4 Länder orientales, es que un montón de estados europeos se liberan del diktat de Moscú y recuperan el destino, la capacidad de decidir qué queremos ser. Y no es de extrañar que decidieran llamar a la puerta e ingresar en las instituciones europeas, las propiamente comunitarias, lo que ahora es la Unión Europea, pero también, como no, la Alianza Atlántica, que no deja de ser una institución profundamente europea. Esto nos llevó en su momento a un debate muy intenso, porque la gente con conocimiento y sentido común decía algo, digamos, que era obvio. Mire usted, o profundiza la integración o cuida la ampliación, pero integrar y ampliar es una insensatez. Y era una insensatez, pero en esta vida uno no siempre puede elegir. Sencillamente había que seguir integrando y había que incorporar a los estados que se habían liberado de la Unión Soviética y que querían ser más europeos que nunca, más demócratas que nunca e incorporarse a un proceso donde básicamente lo que estaba en juego era el reconocimiento de la dignidad humana, con todo lo que ello implica. Desde ese momento, desde Maastricht, la Unión Europea viene sobre todo padeciendo las consecuencias de una digestión imposible, que es este profundizar y ampliarnos al mismo tiempo. Y por buscar una palabra que nos ayude a entender esta digestión complicada, hablaríamos de ensimismamiento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los europeos llevamos dedicando demasiado tiempo a los problemas internos de la construcción de un continente unido, cuando había otros muchos temas muy importantes que requerían nuestra atención. ¿Es que no lo sabíamos? Naturalmente que lo sabíamos, pero sencillamente uno tiene que apagar el fuego que tiene más cercano. El más lejano ya llegaremos. Cruzaré ese puente cuando llegue a ese río. Ese tipo de cosas son muy humanas y son comprensibles, pero al final pasan factura.
Con el tiempo transcurrido, podemos ver cómo el mundo, y fundamentalmente Estados Unidos y China, son potencias totalmente centradas en la batalla principal de nuestro tiempo, que es ganar la revolución digital. Porque el concepto de poder en el siglo XXI va a estar precisamente centrado en eso. El que controle la innovación barra patentes, el que tenga las cadenas de suministro de materiales críticos, el que controle las cadenas de distribución de los productos derivados de la revolución digital, esos generarán riqueza. Esos darán satisfacción a sus sociedades. Esos podrán cuidar a sus aliados. El poder, la influencia estará precisamente ahí. Y eso lo encontramos tanto en los discursos de Xi Jinping como en los discursos de los líderes norteamericanos de nuestros días. ¿Qué pasó con nosotros? Sencillamente nosotros somos, que duda cabe, una gran potencia industrial. Ya se han dado aquí las cifras sobre la importancia del PIB europeo en relación con el PIB en general y la población, etcétera, etcétera. Pero nosotros fabricamos productos de otras revoluciones industriales. Somos estupendos fabricando lavadoras, imbatibles. Somos estupendos fabricando coches baratos y caros. Somos estupendos levantando puentes o haciendo carreteras. Cosas del siglo XIX o del siglo XX. Pero no somos tan estupendos haciendo cosas del siglo XXI. ¿Cuántas fábricas de semiconductores tenemos? Importantes. Cero. Es muy fácil. Hay una empresa en Holanda que fabrica las máquinas que fabrican los semiconductores, pero nos hemos quedado atrás. Y lo tremendo es que nos hemos quedado atrás sabiéndolo, pero teniendo que apagar otros fuegos. De hecho, si repasamos la agenda del quinquenio de esta legislatura del Parlamento Europeo, veremos que en el inicio del quinquenio lo que nos dice el Parlamento es, atención, lo prioritario es que estamos perdiendo tiempo de la revolución digital. Eso hace 4 años. En 4 años, ¿qué hemos hecho? Apagar fuegos. Los internos, derivados de las tensiones entre unos países y otros, y los derivados de la crisis anterior del año 8 del COVID, etcétera, etcétera. Sabemos que tenemos que hacerlo, pero ese ensimismamiento nos lleva a no concentrarnos. Y es más, cuando finalmente conseguimos que se cree un fondo para invertir de verdad en todo este gran tema, lo dedicamos a tapar agujeros de nuestras distintas miserias, ayuntamientos, comunidades autónomas o lo que haga falta. La segunda derivada del ensimismamiento ha sido el cómo Europa no ha visto venir, no ha, digamos, prestado suficiente atención a lo que finalmente denominamos el fin del orden liberal. Ese conjunto de acontecimientos que estaban ocurriendo a nuestro alrededor, que iba dirigido claramente, o iba abocado más que dirigido, a que todo un sistema internacional que empieza a ser levantado después de 1945, final de la Segunda Guerra Mundial, sencillamente se desmorona. Y se desmorona por un conjunto de razones, algunas de las cuales ya se han comentado aquí, por tanto no voy a insistir mucho en ello. Pero desde el punto de vista europeo, porque es llamativo y porque tenemos que reconocerlo para poder crecer en el futuro, es muy importante el reconocer que, como decía antes el general Méndez de Vigo, cuando aparece Barack Obama como presidente de Estados Unidos y empieza a replantear la política norteamericana, utilizando terminología española, podríamos hablar de un retraimiento en aquel momento de Estados Unidos, cosa distinta a lo que va a ocurrir con Donald Trump. Europa lo celebró, cuando en realidad tenía que tirarse de los pelos. Lo celebro porque qué maravilla, Estados Unidos va a dejar de mangonear la política internacional, va a dejar de decir lo que tenemos que hacer o no hacer. De lo dejó, y ese fue el gran problema, que lo dejó y nadie se ocupó. Y a continuación ya llegó Donald Trump, y lo decía antes generalmente de Vigo, con su America First, que básicamente el mensaje, mire, nosotros no queremos ser los policías del mundo. Y sobre todo, la derivada de todo ello, que es importante en Donald Trump, que Biden ha intentado revisar, pero no del todo, y que marca una línea. Para los norteamericanos, hoy,
su interés nacional no casa con el orden liberal. Es algo que nos puede costar entender, porque nosotros como europeos repetimos cotidianamente nuestra defensa absoluta, nuestro compromiso con el orden liberal, aunque lo respetemos unos días sí y otros días no, pero mantenemos permanentemente ese discurso. Los norteamericanos no, y en su doctrina, en sus documentos oficiales, ya no aparece ese tipo de expresión. Aparece más bien la idea de que hay un conflicto permanente entre grandes potencias. Eso es el reconocimiento de que el orden no está vigente. Bien, no lo hemos visto venir. Es más, sencillamente cuando llega Donald Trump nos parece un señor muy mal educado, muy inapropiado, y marcamos distancias sin llegar a darnos cuenta hasta un poco más tarde las implicaciones que todo ese proceso estaba teniendo. Bien, una segunda sorpresa que en el futuro los historiadores, digamos, subrayarán, y os aseguro que no tratarán particularmente bien a los líderes europeos de nuestros días, es el no haber visto venir el tema de Rusia. La sorpresa por Ucrania es absolutamente inaceptable. ¿Por qué? En primer lugar, Rusia mantiene un discurso, lo mantiene en el tiempo. Lo que dice es, oiga, ustedes los occidentales están avanzando hacia nuestras fronteras. Y nosotros decimos, eso es una tontería, nosotros no avanzamos, no estamos intentando avanzar. Sencillamente los países que están en medio están llamando a la puerta de este club y lo hacen en el marco de la norma prevista, de lo establecido en los tratados y doctrina derivada de ellos, y por lo tanto no hay una voluntad de aislar. Sencillamente estamos acogiendo a aquel que reúne las condiciones, y el que no reúne las condiciones se queda fuera. Bien, estábamos en ese momento respondiendo a un tema de orden político con una mentalidad propia de un funcionario. Dejar a un funcionario hacer política es como dejar a un abogado dirigir una empresa. Es la cosa más insensata de este mundo. O sea, es cada uno a lo suyo. O sea, un consejero delegado no es el secretario del consejo. Son cosas muy distintas. Uno genera riqueza y otro tendrá que decir cómo se resuelven los problemas, cómo se tramitan las cosas. Son cosas muy distintas. Europa no se tomó en serio la sensibilidad rusa, la particular visión rusa de cómo funciona el mundo, porque decidimos que era como nosotros. Rusia avisó en Moldavia, en Georgia, en Crimea, en Donbass, y no hicimos caso. No nos dimos cuenta de que, dada su mentalidad, si queríamos incorporar estados del este europeo, o mejor dicho, si nos veíamos obligados a incorporar a estados del este europeo porque ganas no teníamos ninguna, entonces habría que desarrollar un sistema de disuasión, o si no, sencillamente hacer una negociación general para establecer un equilibrio continental. Pero lo que no se puede es tocar temas de estrategia de alta seguridad con la mentalidad de un funcionario diciendo este papel reúne las condiciones o este papel no reúne las condiciones. Así no funciona la política. La política es algo que tiene mucho más que ver con la cultura, con los sentimientos, con las pasiones, con la historia y con la geografía, no con el orden establecido. Igualmente es muy llamativo que al final, hemos tenido que reconocer que China es un problema. Bien, China es el principal mercado de Europa. China es el principal mercado de la primera potencia europea, que es Alemania. Nuestro bienestar depende de los productos que vendemos a China. Durante mucho tiempo hemos visto en una China creciente una solución. Yo puedo sencillamente colocar un producto allí. Y como era una solución, no queríamos saber demasiado. China estaba haciendo cosas que no se deben hacer. Desde robar patentes de una forma absolutamente salvaje y exagerada hasta jugar en política internacional de una manera igualmente poco ejemplar. Tarde y mal hemos tenido que reconocer que China es un riesgo estratégico, pero en este camino ni estamos suficientemente unidos, ni tenemos las ideas suficientemente claras, y a ratos seguimos a Estados Unidos, a ratos desconfiamos de Estados Unidos. En realidad estamos atrapados en una situación singular. Tenemos que vender producto, alguien nos lo está comprando, pero ese alguien nos está comprando a nosotros. Está comprando a las empresas más importantes dentro de Europa de nueva tecnología,
y está generando afinidades, alianzas, acuerdos en determinadas rutas y en determinadas partes del mundo que van a cuestionar nuestra propia seguridad. Sorpresa también con el tema de Irán y la revuelta islamista que hoy estamos viendo. Europa, en la cuestión de Irán, ha sido entre cobarde, perezosa e ingenua. En un momento determinado, Estados Unidos, el presidente Barack Obama, llega a la conclusión de que la posición tradicional de Estados Unidos les lleva a un choque con Irán. Barack Obama no quiere ni oír hablar de choques, ni oír hablar de guerra, ni nada por el estilo, y está dispuesto a firmar algo que por lo menos le resuelva su mandato. Y ese algo es un acuerdo de relativa congelación del programa nuclear iraní para usos militares. Tan flojo y tan relativo es que Barack Obama, presidente de Estados Unidos, no lo pudo llevar al Capitolio, porque ni los demócratas estaban dispuestos a votar. Fue sencillamente una posición del gobierno norteamericano en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Naturalmente, algo tan frágil, y se lo tomó como se pueden ustedes imaginar. Perfecto, si esto me alivia económicamente el tema, pero vamos a seguir funcionando como antes. Ese acuerdo no se mantiene con la siguiente administración, lo cual era previsible, y finalmente no hay ninguna base en estos momentos de acuerdo allí. Irán tiene una visión del mundo, y esa visión del mundo no solamente es antioccidental, que lo es, sino fundamentalmente es regional. Lo que para un ente islamista es relevante es el califato. A otros nos puede parecer que esto del califato tiene que ver con las 1001 noches, con el siglo XVII o algo por el estilo. Bien, es otra prueba de lo burros que somos. O sea, de no entender que política internacional es un ejemplo, es un ejercicio cotidiano de colocarnos en la piel del otro, de entender la lógica de las otras culturas y no de pensar que como el mundo está globalizado, ya todos somos iguales, ya todos pensamos igual, ya no hay que hacer ningún esfuerzo. Bien, para Irán lo fundamental es hacer saltar por los aires a las monarquías árabes. Entendido por las monarquías árabes, el grupo de estados árabes relativamente moderados que están dispuestos a entenderse con Occidente. Para Irán, la causa de Hamás no merece el menor crédito ni interés. Irán está detrás de Hamás, es quien está detrás de Hamás, igual que está detrás de otros grupos. Para ellos, el destruir Israel es una cosa que está muy bien, que es un objetivo estupendo, pero no es el objetivo. El objetivo es poner patas arriba todo ese patio árabe y llevarse por delante al enemigo real que es Arabia Saudí. Bien, el que nos pille por sorpresa esto es una cosa de vergüenza ajena. Es decir, ¿cómo es posible que con la cantidad de universidades que tenemos, la cantidad de especialistas, la cantidad de dinero que nos gastamos en servicios de inteligencia y en servicios diplomáticos, de pronto nos sorprenda que Irán actúe como Irán dice que va a actuar? En las escuelas militares se estudian a grandes figuras militares, como es el caso de uno de los últimos grandes, que es el general Soleimani, que es el que ha desarrollado dentro de Irán la estrategia que actualmente estamos viendo en Gaza. Bien, ¿cómo es posible que estudiemos a Soleimani y no esperemos que esto que hemos estudiado se aplique? Pues nos sorprende. Este conjunto de hechos, de sorpresas, ha tenido el efecto de un espejo. Si de pronto un día nos levantamos, tenemos un espejo delante y vemos a alguien que dice que quiere ser actor internacional, que emite documentos públicos desde Bruselas diciendo que debo ser un actor internacional y que no es capaz de enterarse de casi nada. Y de cosas tan evidentes como cómo funciona Rusia o cómo va a funcionar Rusia. Bien, esto, buscando otra metáfora, sería un ejercicio de ducha fría y por lo tanto muy positivo. Las duchas frías de vez en cuando son estimulantes y nos ayuda a recordar algunas cosas. Hoy Europa empieza a darse cuenta de los efectos negativos de lo que el gran Brzezinski, a quien antes el coronel Parado de Santayana ha citado varias veces, que definió Europa como un protectorado norteamericano. ¿Qué quiere decir?
Quiere decir que después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos intentamos desarrollar un sistema de seguridad europeo. Momentos fundamentales fueron el Tratado de Bruselas del año 48 o el intento de crear la Comunidad Europea de Defensa en el periodo 52-54. Todo eso fracasa por temas puramente nuestros. Y al final lo que hicimos fue externalizar, casi diríamos deslocalizar nuestra seguridad, encargándoselo a unos señores que ponen el dinero, que ponen los litros de sangre y, consiguientemente, nosotros no tenemos que gastar tanto en defensa y lo podemos gastar más en pensiones o en sistema de salud, lo cual, evidentemente, como persona que se ha beneficiado del tema, estoy encantado. Pero eso ha generado un cambio cultural y es que hemos perdido conciencia de seguridad. Hemos dejado de pensar en ese tema, que es lo más importante. La primera función de un Estado es garantizar su propia pervivencia, lo que implica la seguridad de los miembros y de todo aquello que tiene que ver con la posibilidad de seguir viviendo de manera digna. Esa es la primera razón de ser del Estado. Cuando creamos el Estado a partir del siglo XIII, XIV, en sus primeros esbozos en torno a un noble que se impone sobre los demás, y lo llamamos soberano porque va a tener la última instancia, va a ser la última instancia en el proceso de toma de decisión, lo que estamos hablando es usted se va a encargar de garantizar nuestra seguridad. Ese es su objetivo. Bien, después de décadas externalizándolo, hemos dejado de pensar en seguridad, porque sencillamente la damos por hecho. Y ahora lo que toca es la ducha fría de empezar a tener que recuperar eso. Y es ducha fría, primero, porque no está nada claro que, a pesar de lo firmado en la cumbre de Madrid por parte de la Alianza Atlántica, que es el último documento de pseudoestrategia de la Alianza, el vínculo estratégico, en argot se llama linkage, que es lo que une Estados Unidos y Canadá con Europa, vaya a tener mucho recorrido. El propio canciller alemán, señor Scholz, en un famoso discurso cuya lectura recomiendo en la Universidad de Praga, hablaba de cuidado. Ahora estamos en una situación, digamos, de relativa tranquilidad, porque Biden, que como yo es un dinosaurio de la Guerra Fría, mantiene, como yo, el sueño de que las viejas instituciones están vivas. Pero no está nada claro que Estados Unidos, después de Biden, vaya a mantener el tipo de vínculo de seguridad. Si mal no recuerdo, no sé si era Obama, tienes mejor cabeza que yo, quien decía que ayudamos a quien se ayude. O si no era Obama, era otro. No, vamos a decir que es Obama, pero había alguien en Estados Unidos que dijo, no, estamos dispuestos a ayudar a aquel que se ayude. Sí, podremos contar con Estados Unidos para algunas operaciones, pero evidentemente lo más lógico desde Estados Unidos es decir, mire, ustedes son los más ricos, ustedes tienen todos los medios, ¿qué tal si empiezan un poquito a tomarse en serio sus problemas y a dejar de lloriquear por un tema de Ucrania cuando es mucho más serio el problema que tenemos en estos momentos, tanto en Oriente Medio como en Extremo Oriente? Es verdad que necesitamos ser actor, porque una vez que hemos consolidado una política, una moneda común, más o menos un mercado común, más o menos, avanzamos hacia una política fiscal, unión bancaria, bla, 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 bla. Si somos una unidad económica, tenemos que ser una unidad política, una unidad diplomática. Y aunque está por ver, porque es un tema de tiempo, cómo se regula el conjunto de las competencias dentro de la Unión Europea necesita ser actor internacional. Ya no es un problema de me gusta la idea, no me gusta. Prefiero la opción 1, la 2, la 3. No, es sencillamente una necesidad. Y es así. Y más vale que seamos capaces de dar respuesta a ese reto, porque la cacofonía polifónica de un montón de estados europeos diciendo cada uno la chorrada que se le ocurre sobre la última crisis es un acto de hacer el ridículo permanentemente. No podemos, el espectáculo que acabamos de dar, viendo a un montón de europeos viajando a Jerusalén y cada uno diciendo una cosa parecida pero distinta, dirigida no al escenario internacional, no a los malos, sino a sus propias audiencias, es un espectáculo patético. O sea, hemos salido más débiles de esa semana de visitas pseudoturísticas
que si hubiéramos ido prudentes y no hubiera ido nadie, y nadie hubiera dicho nada, hubiera sido mejor, porque no hubiéramos hecho el ridículo. Tenemos que dejar de hacer el ridículo, tenemos que abandonar la cacofonía polifónica y hablar con una sola voz, con criterio, sabiendo realmente cuáles son nuestros intereses y qué es lo que queremos. Y no hay plan B, no hay plan B. Y esto es muy complicado en unos casos porque países pequeños europeos temen verse arrastrados por los grandes. Otros porque tienen demasiada historia y no quieren dejar de ser ellos mismos. Hay un montón de situaciones, pero esto es suicida. Y al final son las grandes crisis las que nos llevan a avanzar. Una de las cosas que aprendí de la política europea, de la política del proceso de integración europea, es que solamente consigues una buena solución después de tener un buen problema. Bueno, estamos acercándonos a tener un buen problema, por lo tanto, podemos ser optimistas, estamos cerca de tener una buena opción. En esta historia, evidentemente, tenemos que recuperar, de verdad, el tema básico de futuro, que es la revolución digital. Tenemos que empezar a canalizar dinero de verdad. Y lo que estamos viendo de la Comisión y el Parlamento aprueban una gran bolsa y esa bolsa se gasta de cualquier manera, es un escándalo al contribuyente y es un escándalo por parte de la Comisión, que no hace lo que tiene que hacer, que es vigilar a dónde va cada euro. Lo estamos viendo en España cómo se está gastando ese dinero, en la medida en que el gobierno nos lo cuenta, que es muy poco, porque ya se cuida de no contar cómo gasta cada euro que salen del presupuesto europeo, de los impuestos de todos los europeos. Eso es inadmisible y eso evidentemente tenemos que funcionar. En esta situación hemos optado, nuestras autoridades, el presidente del Consejo y la presidenta de la Comisión, de anunciarnos que tenemos que ir a una nueva ampliación. Y esa nueva ampliación va dirigida ni más ni menos que a países como Ucrania, quizá Georgia, y a países de los Balcanes occidentales. Países ejemplares como Montenegro, por poner un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo después de Singapur, debe ser el país más envidiado del mundo. Bien, este tipo de saltos adelante, cuando no estamos preparados para ello ni por el proceso de toma de decisión de la Unión, ni por razones presupuestarias, ni porque ya es un problemón muy serio el debate sobre la democracia. Estamos viendo como en países como Hungría o como en España la democracia está en cuestión y está en cuestión por parte del propio gobierno. O sea, se atenta contra el Poder Judicial desde el propio gobierno. Esos son problemas muy serios y invitar a estados cuyo, digamos, nivel de consolidación de la democracia es por lo menos singular, es muy preocupante. Entiendo que desde Bruselas se tema que esos espacios puedan ser, digamos, colonizados por Rusia o por China, pero hablar de todo esto implica reabrir el debate sobre la reforma del tratado. ¿Estamos preparados para reformar el tratado? Yo creo que ya es inevitable. O sea, después de las posiciones tomadas por las autoridades europeas, ya veo muy difícil, evidentemente, no hacerlo. El tiempo se me va acabando. Por cerrar, diríamos que estamos ante un cambio de época. Ese cambio de época plantea crisis en todas partes, que son crisis de crecimiento, es decir, crisis porque lo que hay deja de funcionar. Los jóvenes no tenéis por qué verlo como un problema. Los veteranos sí, porque lo que está muriendo es nuestro mundo. Y a mí me fastidia que maten mi mundo, básicamente porque me gustaba mucho. Pero mi mundo desaparece conmigo, eso lo tengo bastante claro. O peor, desaparece antes que yo, que es una cosa bastante incómoda. Pero es lo que hay. Vosotros vais a ser testigos de la aparición de un tiempo nuevo, con unas claves nuevas, claves políticas, económicas, éticas, de todo tipo. Es un mundo que vais a construir. Pero hoy lo que tenemos, nuestro reto es, nosotros los europeos disponemos del instrumento para poder hacer frente a los problemas del equilibrio Oriente Medio, a los problemas de las migraciones masivas que vamos a tener. Las migraciones que estamos teniendo son una broma frente a las que se nos vienen encima. Durante los próximos 20 años habrá muchas más. Pensar solamente en un dato básico. En el espacio del Sahel
De Mauritania a Etiopía, la media de hijos por mujer son 7. Los puestos de trabajo 0. ¿No? Inversión 0. La única industria es el crimen organizado, y no es industria, pero es una actividad, el yihadismo y la corrupción absoluta. Esa gente va a salir. Lo estamos viendo en estos momentos. Digamos, hay medio acuerdos con Marruecos, pero la gente que está llegando no llega a tanto a la costa andaluza como están llegando a Canarias desde el África subsahariana. Nos da una idea de los procesos que están en marcha y van a caracterizar el futuro. Hoy, para enfrentarse a eso, tenemos 2 ejes que no podéis perder de vista. Uno, nosotros, Occidente, estamos pasando un tiempo de crisis cultural que tiene que ver con crisis de valores, con crisis de referencia, con ser capaces de distinguir lo correcto de lo incorrecto, la verdad de la mentira. Estamos viviendo un tiempo de confusión. No es ni mucho menos la primera vez que esto pasa en Occidente, ¿eh? Los historiadores podríamos hablar durante horas de otros tiempos en los que Occidente perdió la cabeza o que Europa perdió la cabeza, cosa que hacemos con mucha facilidad, por cierto. Lo que ocurre es que vivimos, también se ha dicho aquí, del periodo más largo de paz, de bienestar y de bonanza. Y cuando disfrutas tanto de estas cosas, aparece un proceso psicológico, y es que crees que se ha consolidado lo que estás viviendo, como si fuese un derecho. Y esto no va de derechos, va de logros. O sea, la paz, el bienestar, es el resultado del trabajo cotidiano, donde la voluntad, la inteligencia y el criterio actúan conjuntamente. Hoy, ni la voluntad ni el criterio se caracteriza por estar muy presentes. Este es un reto que tenéis que resolver. Es así. O sea, os toca a vosotros, pues estáis en la edad. Ahí me tocó, yo estaba en esos asientos a vuestra misma edad, porque yo estudié en esta casa y tengo recuerdos formidables de este salón de actos. Era un mundo muy distinto, estábamos en la transición a la democracia. Yo viví la transición, yo viví la muerte de Franco, precisamente desde este edificio, cosa que tiene la edad. Ese ciclo concluye y hoy estamos en otro. Y os toca a vosotros ser capaces de reconstruir los valores. A partir de ahí tenéis el instrumento para que Europa sea capaz de incorporarse a la revolución digital, sea capaz de ser un actor que defienda los valores intrínsecos a la cultura europea, se llama Unión Europea. La Unión Europea ha recorrido un camino espectacular. O sea, en un tiempo muy breve hemos recorrido un camino enorme. Hoy estamos en la crisis prevista por los padres fundadores, que nunca creyeron que en tan poco tiempo estuviéramos donde estamos. Por cierto, sencillamente tenemos que ser capaces de superar los prejuicios culturales para tener una posición política común. Y es muy difícil que un polaco vea al mundo como un portugués. Y es muy difícil que un griego vea al mundo como un irlandés. Fijaros, hay 2 países muy próximos, Francia y Alemania. Mira que son distintos, mira que ven las cosas de distinta manera, mira que su tensión es la tensión que lleva años permitiendo crecer y frenar el propio proceso de integración europea. Bien, si miramos atrás, el resultado es enormemente optimista. Si yo comparo cómo mis padres y mis tíos y los amigos de mis padres veían Europa, no tiene nada que ver cómo mi generación, la formada en estas estupendas aulas, ha visto ese proceso. Mi visión no tiene nada que ver con la que tiene mi hijo, para quien viajar por Europa es lo mismo que viajar por España. De hecho, viaja más por Europa que por España. Yo intento convencer de que Cuenca tiene interés, que es la tierra de mis ancestros, y llevarla a Cuenca es todo un reto. Pero se siente más atraído por ir a otras ciudades europeas. Vuestra generación no tiene sensación de viaje internacional cuando viaja por Europa. No siente un punto de vértigo o de aventura cuando cruza la frontera, entre otras cosas porque no hay frontera.
En mi generación había esa sensación extraña de, Dios mío, voy a cruzar la frontera, el pasaporte, otro mundo, otra lengua, etcétera, etcétera. Vuestros hijos vivirán igualmente un mundo muy distinto. El relevo generacional es el motor básico de la construcción europea. Y si vosotros sois capaces de reconstruir culturalmente Europa, de rescatar a Europa del cacao mental en el que en otros momentos se encuentra, y no me refiero al cacao político, sino a algo más serio, el cacao moral, el cacao existencial, entonces disponéis claramente de instrumento para colocar a Europa en el lugar que le corresponde en el mundo. Muchas gracias.